Bien, continuando, sigue con la parte 2 de dinámica de las oscilaciones. Bueno, vamos a desactivar el micrófono. Si tienen dudas, prende nomás. Ya, tenemos un cuarto ejercicio. Nos dice, para el sistema, determinar el periodo de oscilaciones del sistema, ¿no? Miren, es sencillito. Tenemos una articulación aquí, un empotrado aquí, y pues tenemos una masa, una cosa rectangular, ¿no? Es un sólido rígido en forma rectangular. Tiene una base D y una altura L. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es estudiar. Primero, siempre primero la parte estática, ¿no? Pero bueno, aquí no hay resortes, no hay mucho que estudiar en la parte estática, ¿no? Si es la parte estática, se va a quedar ahí nomás, quieto, ¿no? Ni inclinado, nada. Bien, entonces, ahora sí, como no hay mucho que estudiar con resortes ni nada en la parte estática, ahora podemos estudiar en el movimiento. El movimiento, pues, bueno, a ver, lo haré girar un poquito hacia la derecha, ¿no? A ver qué tal si se mueve un poquito hacia la derecha, me va a quedar este sistema, un ángulo tita, ¿no? Y como el movimiento está hacia la derecha, pues ahí está el ángulo tita y su movimiento hacia la derecha, ¿no? Entonces, siempre hay que indicar esa flechita. Bien, entonces, ¿aquí qué va a pasar? Se va a desplazar un ángulo tita, su centroide siempre está entre las diagonales, ¿no? De un rectángulo, entre las diagonales, su centroides, y en su centroide actual peso del rectángulo, que es masa por gravedad. Después su centroide está ubicado en la distancia B de esta articulación y después no hay más fuerzas, ¿no? Ya está todo. Y lo mismo, miren cómo es una articulación, está oscilando en forma de péndulo, directamente sin pensarlo mucho, sumatoria de torques en el punto O. A ver, en este punto O. ¿Qué sentido vamos a asumir positivo? Miren, se está moviendo hacia la derecha en sentido antihorario, entonces antihorario, sentido positivo. Es lo mismo que la inercia en la articulación por la aceleración angular. Bien, entonces, sumatoria de torques en este punto. ¿Qué torques hay? Pues está sencillito, ¿no? A ver, vamos a desarrollarlo. Aquí hay una fuerza, masa por gravedad, y ahí está su brazo. Entonces, ¿cuál va a ser? Ahí está la línea de acción de la fuerza y su brazo es este. Es decir, este es su brazo. ¿Y cuánto valdrá el brazo? Pues aquí se forma un triángulo rectángulo. Su brazo va a ser B por seno de tita, ¿no? B por seno de tita, ahí está. Y listo, eso nomás es. Ahora no hay más fuerzas y esto va a ser positivo o va a ser negativo. A ver, esta fuerza, masa por gravedad, trata de hacer girar el sistema en este sentido, no en sentido horario. Pero hemos dicho va a ser positivo en sentido antihorario, entonces por eso negativo. Bien, entonces nos queda esto, y no hay más fuerzas, entonces pues todo eso tiene que ser lo mismo que la inercia en el punto O por la aceleración angular. Y de aquí, B, ¿cuánto valdrá B? Pues eso ya son propiedades geométricas. El B es pues la distancia desde la articulación al centroide. Es decir, si nosotros lo hacemos aquí también, nos dibujamos, ¿no?, las diagonales para un rectángulo para hallar el centroide. Entonces, pues para hallar el centroide es la intersección de las diagonales. Pero para un rectángulo, el centroide siempre está a, L, a distancia a la mitad, ¿no? A la mitad. Si la altura es L, entonces el centroide va a estar a L medios, ¿no? L medios. Y si la base es B, perdón, la base es D, el centroide va a estar a D medios, ¿no? D medios. Siempre a mitades, ¿no? Cuando son rectángulos. Y cuando son triángulos, pues a un tercio, ¿no? A un tercio de la altura mayor y demás. Entonces, este B va a ser L medios, ¿no? A la mitad, sí. Listo, entonces, continuamos. SB vale L medios. Aquí otra vez seno de tita, sabemos que tiende a tita nomás porque son ángulos pequeños, ¿no? Entonces, me va a quedar menos masa de gravedad por B, pero B es L medios por seno de tita, pero seno de tita es tita nomás. Es lo mismo que la inercia en el punto O por la aceleración angular. Y ahí está, ¿no? Entonces hay que llevarlo otra vez a la forma general. Pero ahora, esto lo puedo pasar al otro lado, sumar. Esta inercia lo puedo mandar a dividir y demás. Ahora sí, la inercia de la masa en el punto O. La inercia en O, por el teorema de Steiner, es la inercia en el centro de gravedad de todo este bloque, no sé, una cosa rectangular, de este rectángulo, la inercia en el centro de gravedad, más la masa de este rectángulo por su brazo al cuadrado, ¿no? Por su brazo al cuadrado. Bien, entonces, ¿y cuál será la inercia de este rectángulo? Eso pues lo hallamos de tablitas. La inercia centroidal de un rectángulo, ¿dónde está? Aquí está. Miren, tenemos un rectángulo cuya base es B, altura es A, y pues tenemos un eje perpendicular a su centroide. Y pues la inercia de este rectángulo es un doceavo de masa por a cuadrado más b cuadrado. Entonces esa es la inercia centroidal, ¿no es cierto? Centroidal que vamos a utilizar para esa masa, ese bloque rectangular, ¿no? Un doceavo de la masa por a cuadrado más b cuadrado. Entonces eso es lo que vamos a usar aquí. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Miren, un doceavo de la masa por a cuadrado más b cuadrado. Pero para nosotros a vale b y b vale l, ¿no? O bueno, al revés no interesaría.
Entonces, miren, un doceavo de la masa por los lados al cuadrado, ¿no? Más la suma de los lados al cuadrado. Bien, es la inercia centroidal más, esto es pues para el teorema de Steiner. Esta inercia centroidal quiero ver cuánto va a ser la inercia en este punto, en esta articulación, ¿no? Conociendo la inercia centroidal y demás. Va a ser la masa de todo este bloque rectangular, la masa M por su brazo. Su brazo hasta la articulación es B, pero B vale L medios al cuadrado. Y listo, realizando una serie de simplificaciones aquí, nos va a quedar que la inercia en la articulación había sido d cuadrado más 4L cuadrado sobre 12 por M. Esto ya es álgebra nomás, ¿no? Y listo, ya conozco la inercia en la articulación y pues ya directamente reemplazo aquí, ¿no? Entonces esto lo he reemplazado aquí, miren, tenemos menos masa de gravedad, un medio, perdón, L medios de tita es lo mismo que la inercia, ahí está la inercia, por la aceleración angular, y listo. Y miren aquí lo que pasa es que esta masa con esta masa se simplifica, esto lo mando a dividir, este menos lo paso a sumar y demás, y llegamos a esto, ¿no? Eso ya es netamente álgebra nomás. Y llegamos a esto de acá. La segunda derivada de tita con respecto al tiempo es lo mismo que todo esto, multiplicado por tita. Aquí se puede seguir simplificando. Este 2 con este 12 se va a hacer 6. Este 6 por extremos y medios va a pasar a multiplicar aquí arriba. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, el coeficiente de tita, el tita que está solito, es pues la frecuencia natural. Ahí está, la frecuencia natural sería todo eso. Y pues conociendo la frecuencia natural, nosotros sabemos que el periodo es lo mismo que 2pi sobre la frecuencia natural, ¿no? Sobre la frecuencia natural. Y listo. Obviamente para la frecuencia natural aquí hay que sacar raíz aquí, y ahí está, ¿no? Y pues como estaba hacia abajo, se van a invertir estos dos, ¿no? Y listo. Eso nomás sería este otro ejercicio. Hasta aquí, pausa. Bien, un quinto ejercicio nos dice, en la figura del sistema está compuesto por una barra de masa despreciable, ¿no? Esta barrita tiene masa despreciable y en su extremo una esfera de radio L. Ahí está, miren, esta esfera, ¿no es cierto? Esto dice que es una esfera, tiene radio L. Ah, miren, ya no está dando el radio, ¿no? Y masa M, todavía tiene masa, entonces va a tener un peso, que es masa gravedad. Nos dice, si la constante elástica del resorte, miren, todavía tiene un resorte ahí abajo, dice que es K. Nos dice determinar el periodo de oscilaciones del sistema. Entonces, bueno, aquí tenemos dimensiones y demás. Lo mismo de siempre. Lo primero, ¿no? Por primer paso, la estática. Hay que analizar cómo va a estar el sistema en su posición estática. Bueno, a ver, del mismo gráfico. ¿Qué tal si así en el mismo gráfico está en la posición estática? Em, este resorte, digamos que es un poquito más alto, ¿no? Digamos que es un poquito más alto este resorte, pero gracias a esta masa y a esta barra, ¿no es cierto?, le ha empujado un poquito más abajo, digamos, ¿no? Entonces, pues está comprimido una distancia delta estático, ¿no? Está comprimido una distancia delta estático. El resorte está comprimido una pequeña distancia delta estático. Como está comprimido, pues este resorte está generando una fuerza hacia arriba que va a ser K por deformación delta estático. Necesita una fuerza hacia arriba. Esta esfera va a tener un peso, masa, gravedad, y pues como está en el equilibrio tendría que compensarse. A ver, en el equilibrio, sumatorio de torques en cualquier punto, en este caso estoy haciendo la articulación, tiene que ser igual a cero. A ver, asumo sentido positivo, aquí no interesa, ¿no? Asumo sentido positivo el sentido oral. A ver, ¿qué fuerzas tenemos? Esta, K por delta, delta estático, ¿no? Aquí falta escribir delta estático, K por delta estático, por su brazo, con la articulación su brazo es 3L, ¿no? Por su brazo 3L y negativo porque está haciendo girar el sistema en sentido antihorario, ¿no? Bien, más masa gravedad, esta fuerza por su brazo, 3L más 3L más L es 7L, ¿no? Y listo, de aquí hallamos una primera relación, 3L por K por delta estático, este es delta estático, ¿no? No está anotado ahí, pero es delta estático, S, ¿no? Delta sub S, podrían ponerle delta estático para la parte estática, ¿no? Esta primera relación. Bien, entonces eso ya sería, ¿no? La parte estática, una primera relación hemos hallado para la parte estática. Ahora sí, la parte dinámica. En la dinámica, digamos que va a oscilar un poquito hacia abajo, una ángulo tita, ahí está su sentido, hacia abajo, ¿no? La flechita del ángulo tita hacia abajo. Este resorte de lo que estaba ya comprimido se va a comprimir mucho más, una distancia X, ¿no? Se va a comprimir una distancia X más. Después aquí está la barra y demás, y pues la masa gravedad, ahí está de la esfera, su radio L y demás, ¿no? Entonces, lo mismo, miren, em, ahora sí, sumatoria de torques en la articulación, asumiendo el sentido positivo el sentido de la oscilación, aquí se está oscilando en sentido horario, entonces positivo en sentido horario. Es lo mismo que la inercia en la articulación o por la aceleración angular. Y listo, lo mismo de siempre ahora. ¿Qué fuerzas están actuando en el sistema? Esta fuerza, K por, ahora sí, ¿por qué esta delta más X? Miren, de principio, este resorte tenía una deformación delta, ¿no? Delta estático, lo hemos llamado, tenía una deformación delta.
pero sobre esa deformación delta le estamos sumando esta deformación más en el movimiento, una deformación X. Entonces la deformación total va a ser la deformación en la estática, delta, más la deformación en el movimiento, X, ¿no? Entonces la deformación total va a ser delta más X. Y la fuerza resultante va a ser K por la deformación delta más X. ¿Listo? Después aquí está la masa, que va a tener un peso, masa y gravedad, y ya está, solo hay dos fuerzas. Ahora aquí, pues, sumatorio de torque no. Esta fuerza va a ser K por delta más X, K por delta más X, negativo, ¿no? Porque lo está haciendo girar en el otro sentido. Entonces, negativo por su brazo, 3L. Pero miren aquí, esto es interesante. Esta fuerza y su brazo no forman pues 90 grados, no forman 90 grados, esto no es 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Su brazo en realidad de esta fuercita, de esta fuerza es pues este de aquí, ¿no? Este de aquí es su brazo. Con este sí forma 90 grados, ¿no es cierto? Pero este brazo, pues aquí yo fácilmente lo puedo calcular, es la hipotenusa 3L por el coseno de tita, ¿no? Esto sería 3L, ¿no es cierto? 3L por el coseno de tita, ¿no es cierto? Ahí está, lo mismo que está aquí, miren, 3L por coseno de tita. Pero para ángulos pequeños, coseno de tita es 1 nomás, ¿no es cierto? Entonces, su brazo sigue siendo 3L, no hay problema. Entonces, 3L nomás se queda, es el detalle interesante que se observa aquí, ¿no? Bien, entonces eso sería para la primera fuerza y para la otra fuerza lo mismo. Masa gravedad en sentido positivo porque lo está haciendo girar en sentido horario, ¿no? Masa gravedad por su brazo, 3L más L es 7L, 7L. Y bueno, su brazo real es pues esto desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces multiplico la hipotenusa por el coseno de tita, me va a dar este brazo. Pero el coseno de tita para ángulos pequeños es 1 nomás. Entonces 7L no vamos a quedar. Bien, y ya está la parte más complicada. Ahora pues queda de ordenar nomás. Coseno de es 1, coseno de es 1, tal, yo ordeno, distribuyo. Y miren aquí, hemos llegado a esta expresión. Menos 3L por K por delta, más masa gravedad por 7L. Pero eso es pues lo que habíamos visto. Esto y esto es lo que habíamos visto más antes en la parte estática. Miren, 3L por K por delta es lo mismo que 7L por masa por gravedad. Aquí tengo 7L por masa por gravedad y aquí tengo 3L por K por delta. Pero como ambos son lo mismo y tienen signos cambiados, se van a cancelar, ¿no? Se cancelan esos dos, por eso hacemos siempre la parte estática primero, ¿no? Porque si no hiciésemos la parte estática, estos dos no sabríamos si se cancelan o no, ¿no es cierto? Entonces, se cancelan. Y finalmente nos queda esto nomás, menos kx por 3n. Pero x, otra vez este x, ¿vamos a manejar titas o vamos a manejar x? ¿Cuál de los dos? Hay que tomar esa decisión. Usualmente yo manejo titas, entonces pues hago una relación lineal angular. X es lo mismo que 3L por el seno de tita, ¿no? En este triángulo rectángulo de aquí. Este X es lo mismo que la hipotenusa por el seno de tita, ¿no? Ahí está. Pero para distancias pequeñas, seno de tita es tita nomás. Y ahí está, 3L por tita. Eso es X. Y listo, en vez de X pongo 3L por tita. Ahí está, ¿no? En vez de X pongo 3L por tita. ¿No es cierto? Y listo, y pues hay que mandar esto a sumar, la inercia la mando a dividir y ya está. Y miren, ya hemos llegado a la forma general, ¿no? La forma general es la segunda derivada. En la segunda derivada hay la frecuencia natural por tita. Tita solito tiene que estar, ahí está tita solito y su coeficiente, ¿no? Su coeficiente, bueno, no está solito, obviamente tiene coeficiente, pero no tiene que tener exponente ni nada del tita, ¿no? Ahí está tita y su coeficiente es la frecuencia natural al cuadrado, ¿no? Entonces ahí está directamente, solamente queda comparar. 3 por 3 es 9, L por L es L cuadrado, K es K nomás, y la inercia en el punto O es la inercia en el punto O. Y listo, de aquí la frecuencia natural es 3L por la raíz de K sobre la inercia en el punto O. Y el periodo después, 2pi sobre la frecuencia natural. Y pues ahí está, realizando operaciones y demás, llegamos a esto, que es el periodo. Pero no lo podemos dejar así porque la inercia podemos calcular, ¿no? La inercia en la articulación, sabemos que, pues, a ver, ¿qué datos nos da por la inercia? En la figura, el sistema, una barra de masa despreciable. Como esta barra tiene masa despreciable, no va a generar inercia. Solamente la inercia me va a generar esta esferita de radio L y además en este punto O. Entonces, para la esfera de radio L, ahí está. Para una esfera, miren, ahí está para una esfera, y un eje que pasa por su centroide, necesito un eje que pasa por su centroide, la inercia es 2/5 de la masa por radio al cuadrado. Entonces la inercia es 2/5 de la masa por el radio de nosotros de la esfera es L, entonces radio L al cuadrado. Pero esa es la inercia centroidal con respecto a su centro de gravedad. Yo no quiero la inercia centroidal, yo quiero la inercia en este punto O. Entonces aplico teorema de Steiner. Va a ser más la masa de esta esfera, la masa m, por su brazo al origen, ¿no? Por su brazo a la articulación. Su brazo va a ser 3L más 3L más L es 7L, por su brazo al cuadrado.
Es el teorema de Steiner, ¿no es cierto? Incluso podríamos enunciarlo después de terminar este ejercicio. Bueno, a ver, hagamos un dibujito. Tenemos un sistema, ¿no es cierto? Y esto tiene su centro de gravedad. Se llama el teorema de los ejes paralelos también, ¿no es cierto? Entonces, pues si yo conozco la inercia con respecto a este centro de gravedad y yo quiero la inercia con respecto a otro punto cuyo ejes son paralelos, ¿no es cierto? Aquí en este punto O, digamos. Quiero la inercia en este punto O y conozco la inercia en el centro de gravedad. Entonces, pues yo calculo la distancia entre estos dos ejes paralelos y pues el teorema de Steiner nos dice que la inercia en O es lo mismo que la inercia centroidal más la masa por el brazo B al cuadrado, ¿no? Y el brazo B es pues la distancia entre los ejes, ¿no? Listo, este es el teorema de Steiner, no hay mucho que complicarse. Entonces la inercia no es la inercia centroidal más la masa por su brazo 7L al cuadrado, ¿no? Entonces, ese nomás es. Y pues ya haciendo esas operaciones ya conocemos la inercia en la articulación, nos da todo esto, ¿no? Entonces podemos reemplazar esto allá y pues ahí está, los reemplazamos, realizamos simplificaciones y finalmente llegamos a que el periodo había sido esto de aquí, bastante, ya un poquito largo, pero pues es uno de los ejercicios más complicados para nuestra facultad, pero ustedes van a ir viendo que hay ejercicios mucho más complicados en otro tipo de libros, ¿no? Entonces de momento veremos hasta aquí, pausa el video. Bien, vamos a hacer un último ejercicio para la clase de hoy. Bueno, algo referido con su laboratorio también, ¿no? Nos dice determinar, ¿no? Entonces lo podríamos anotar incluso ahí arribita. Determinar aplicando el método de energía. Bien, entonces, vamos a ver esto aquí. Ahí está. Bien, nos dice determinar el periodo de oscilación del sistema aplicando el método de energía. Entonces, pues, ¿qué energías habrán en este sistema? A ver, lo mismo de siempre, ¿no? Tenemos un péndulo simple cuyo radio es L, a un extremo está amarrado una masa bueno, una masa M, y pues está oscilando en sentido antihorario, ¿no? Entonces, ¿qué energías podemos ir viendo en este sistema? Primero, esta masa nosotros sabemos que va a tener una determinada velocidad, ¿no? La velocidad siempre va a ser tangencial a la trayectoria, ¿no? Esto sigue una trayectoria curvilínea, entonces pues va a tener una determinada velocidad. Después, ¿qué más? Va a tener un peso, pero además su altura va a ir variando, ¿no? Entonces hay que ir analizando. Primero, energía cinética. Energía cinética de rotación, pues no, es una masa puntual y demás, ¿no? La inercia podríamos calcular haciendo su materia de torques, pero pues no en sí no es tanto así como un sólido rígido, ¿no? Entonces, analizaremos primero la energía cinética, así la sencillita, la que conocemos. La energía cinética que conocemos es su K, ¿no es cierto? Es su K, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Después, ¿qué más? La energía potencial. Energía potencial, nosotros sabemos que es gravitatoria. Energía potencial gravitatoria es masa, gravedad por altura. Y ahora sí, ¿cuál va a ser la altura? ¿No es cierto? Tenemos que nosotros medir la altura con respecto a un eje de referencia. Entonces, vamos a darnos nosotros un eje de referencia. Usualmente el nivel más bajo es el eje de referencia, ¿no? Perdón, el nivel de referencia. Entonces, pues, no sé cómo poner líneas punteadas. Ahí nomás. Bien, entonces, con respecto a este nivel de referencia, al nivel más bajo, ¿no? Al nivel más bajo, vamos a tener una altura h con respecto a este nivel de referencia. Bien, ¿y cuánto va a ser h? Eso es lo interesante. Bueno, ahorita vamos a ir viendo. Entonces, estas son las dos energías que estarían actuando en este sistema. Ahora, pues, nosotros sabemos que la energía cinética más la energía potencial, no, que no funciona el tablero, energía potencial es constante, ¿no es cierto? Es constante por la conservación de energía, ¿no? Bueno, es constante, es una energía constante. Ahora, em, la energía cinética sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero podrían ser relaciones lineales y angulares. Em, la velocidad, nosotros sabemos que, bueno, antes de partir, ¿no? Tal vez incluso se olviden y demás, nosotros sabemos que la longitud de arco puede ser una longitud S, es lo mismo que el radio L por θ. Bien, estos son perdón, cantidades angulares y cantidades lineales. Ahora, pues de aquí podríamos derivar varias cosas. Si nosotros sabemos que la longitud de arco es S, la velocidad angular va a ser lo mismo que radio por
los titas. Ahora los titas cómo van a ir variando. Mm, vamos a poner aquí, no, este L va a ser la velocidad tangencial por el ángulo tita. Bien, esa sería una primera relación, que pues no sé si me estoy equivocando. Velocidad angular L por tita. A ver, vamos a revisarlo un poquito bien. La longitud de arco es S, el radio es L por el ángulo tita. Ahora, pues, si yo quiero, bueno, incluso podríamos derivar, ¿no? Así para hacerlo mucho más entendible. L es constante. La derivada de la longitud de arco con respecto del tiempo, sabemos que eso es la velocidad angular. Y también la derivada de, bueno, no, esto es la velocidad tangencial, me estoy confundiendo. Y la derivada de tita con respecto del tiempo, eso es la velocidad angular. Bien, entonces aquí, en esta ecuación de aquí, derivando miembro a miembro con respecto del tiempo, me va a quedar la derivada de la longitud de arco con respecto del tiempo es lo mismo que el radio por la derivada de tita con respecto del tiempo. De aquí, esto es la velocidad tangencial y esto es la velocidad angular. Bien, entonces miren, así vamos formando relaciones lineales y angulares. La velocidad tangencial ha sido el radio por la velocidad angular. Y lo mismo podríamos hacer para la aceleración y demás, ¿no? Pero aquí lo que tenemos es la velocidad tangencial. Entonces, si la velocidad es lo mismo que el radio por la velocidad angular, podrías reemplazar esta relación de aquí, ahí arriba, ¿no? Entonces, bueno, a ver, escribiríamos aquí, la energía potencial es perdón, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la energía potencial que es masa, gravedad por altura. Esto es constante, dice, ¿no? Esto va a ser lo mismo que un medio de la masa por la velocidad, pero la velocidad es lo mismo que L por la velocidad angular. L por la velocidad angular al cuadrado, más masa, gravedad por altura. Esto es constante. Bien, aquí la altura, nosotros vamos a saber que la altura es, miren esta relación de aquí. Si yo me hago un triángulo rectángulo aquí, esto también sabemos que es L también porque es el radio, ¿no es cierto? Esta distancia aquí es L. Si yo quiero esta distancia de aquí, es pues L por coseno tita. Si yo le resto al L original, el L por coseno tita, me va a quedar este pedacito, ¿no? Y eso es por la altura H. Bien, así te lo podrían revisar mucho mejor. Entonces, H va a ser lo mismo que, a ver, H va a ser lo mismo que L menos L coseno tita. Y esto es lo mismo que L por 1 menos coseno tita. Bien, continuamos. Este es, bueno, multiplicando miembro a miembro por 2, esto va a ser lo mismo que 2, bueno, no 2, ¿no? Va a ser masa L cuadrado, velocidad angular al cuadrado, más 2 masa gravedad por H, pero H es L por 1 menos coseno de tita. Y esto va a ser constante. Bien, entonces miren, hemos llegado a esta relación de aquí. Podríamos derivar, ¿no? Podríamos derivar y así hallar alguna derivada, ¿no? Tenemos que llegar a esta forma general. La segunda derivada de la, bueno, del desplazamiento, ¿no? Del desplazamiento tita con respecto del tiempo al cuadrado más la frecuencia natural al cuadrado por tita es cero, ¿no? Tenemos que llegar a esta forma general y pues con esta ecuación de aquí nomás, ¿no? Con esta ecuación de energías que nos hemos formado. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Tenemos que ir viendo varias cosas. Aquí la velocidad angular sabemos que es la derivada de tita con respecto del tiempo. Entonces tengo aquí, otra vez, masa, L cuadrado, la derivada de tita con respecto del tiempo al cuadrado, más dos veces masa gravedad, L1 menos coseno tita, es constante. Em, aquí tengo la segunda derivada. Perdón, no es es la primera derivada al cuadrado. Si vuelvo a derivar esto, podría hallar la segunda derivada, ¿no? Entonces, a ver, haremos eso. Vamos a seguir, bueno, vamos a ordenar un poquito. Vamos a seleccionar. Vamos a- Entonces aquí de otro color lo voy a escribir derivando miembro a miembro, derivando con respecto del tiempo. Y esto es algo interesante que pongan atención. Miren, m por l al cuadrado es constante, no hay que derivar, va a quedar m por l cuadrado nomás. Pero aquí, esto es la derivada de tita con respecto del tiempo, sigue siendo función del tiempo. Entonces aquí hay que aplicar la regla de Academ. Pongan atención aquí. Aquí va a quedar dos veces la derivada de tita. Ese 2 se ha pasado a multiplicar, ¿no es cierto? La derivada de tita con respecto del tiempo. Bien, hasta ahí hemos derivado esto nomás por la derivada del argumento. Eso es la derivada de la derivada. Me va a quedar la segunda derivada de tita
con respecto del tiempo. Lo que he hecho ahí es aplicar las reglas de la cadena, ¿ya? Bien, y luego seguimos nomás. Más 2 meses, masa gravedad por L, eso es constante, es la de la derivada. Y la derivada de aquí adentro, 1 menos coseno tita. La derivada del coseno es el seno negativo. Entonces menos con menos se va a hacer más. Me va a quedar seno de tita. Y la derivada de una constante es cero. Entonces, miren aquí, algo interesante que me estoy olvidando. He derivado del coseno, me ha quedado seno tita. Pero tita también es una función del tiempo. Entonces, por la regla de la cadena, hay que derivar otra vez. Derivada de tita con respecto del tiempo. Y la derivada de una constante es cero. Bien, ahora sí, aquí, mire, ya se está formando algo muy bonito, ¿no? Aquí la derivada de tita con la derivada de tita se cancelan, ¿no es cierto? Lo factorizo y lo mando a dividir. Después también esta masa con esta masa se van. Un L de aquí con un L de aquí se van. Y me queda esto de acá. L, bueno, 2L por la segunda derivada de tita con respecto del tiempo más 2 gravedad por seno de tita, pero seno de tita es tita no más, es igual a cero. Reordenando de aquí, va a quedar la segunda derivada de tita con respecto del tiempo, más este 2 con este 2 se va a ir, este le paso a dividir, gravedad sobre L por tita es igual a cero. Y miren, de aquí ya está pues en esta forma general, ¿no es cierto? La segunda derivada, el tita solito, y pues el coeficiente del tita es gravedad sobre L, y eso es la frecuencia natural al cuadrado. De aquí conozco la frecuencia natural al cuadrado es gravedad sobre L. De aquí puedo hallar que la frecuencia natural es la raíz cuadrada de la gravedad sobre L. Y luego el periodo, otra vez, ¿no? Nos pedí el periodo, es lo mismo que 2pi sobre la frecuencia natural. Pero conozco la frecuencia natural, hago extremos y medios y demás. Nos va a quedar que el periodo es 2pi por la raíz cuadrada de L sobre gravedad. Y listo, ahora sí está súper bien. Entonces, pues miren, nos quedaba 10 minutos hace rato, pero hemos terminado el ejercicio. Estito sería la solución. ¿No es cierto? Entonces, eso nomás es el método de las energías, ¿no? Lo mismo está hecho en el PDF que les he mandado, solo que es un ejercicio mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso sería hasta aquí por el video, ¿no? Entonces, hasta aquí pausa el video.